Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy voy a contarles una de las problemáticas que surgieron durante mis prácticas intensivas, titulada La diversidad en el aula, los desafíos en la atención a la heterogeneidad. Durante el desarrollo de mis prácticas intensivas, una de las problemáticas significativas que enfrenté en el aula fue vinculada a la gestión de la diversidad grupal. En el contexto del diseño y la implementación de las clases, esta situación implicó diversos desafíos pedagógicos relacionados con la atención diferenciada y la equidad educativa. En el proceso sobre la primera experiencia de la primera etapa de mi práctica intensiva, observé una notable heterogeneidad en los estudiantes en particular. Un grupo de estudiantes que demostraba un ritmo de aprendizaje avanzado. Para este grupo en particular agregué actividades complementarias con el fin de fomentar sus aprendizajes. Esta decisión pedagógica me llevó a un aumento en la demanda de consultas durante el dictado de clases, lo que impactó directamente en mi capacidad para atender de forma equitativa al resto de los estudiantes. La observación se centró en un segundo grupo de estudiantes, que experimentaron un ritmo de aprendizaje más lento, por las distintas condiciones de ausencias reiteradas en el proceso educativo. La necesidad de estos estudiantes que requieren un acompañamiento más individualizado para poder acceder a los contenidos de forma significativa, diseñar estrategias para este grupo, implicó adaptar materiales e implementar metodologías que promovieron la inclusión activa en el aula. En el aula de segundo grado, integraban estudiantes con discapacidad, donde sus necesidades educativas específicas demandaban una atención personalizada. Este aspecto representó un desafío en particular: implementar estrategias que garantizaran su derecho a una educación inclusiva, sin descuidar al resto del grupo. La conformación del aula con las distintas realidades generó un escenario complejo, donde el desafío fue equilibrar la distribución de mi tiempo y energía entre diferentes subgrupos del aula. Me concentré en implementar un enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje significativo y en la atención a la diversidad. Presenté recursos como fotocopias, juegos didácticos. Me faltó más cantidad relacionarlo con sus intereses, pero eran actividades acorde al grupo. En ciertos momentos se presentaba la necesidad de explicar a los diferentes grupos al mismo tiempo, es decir, a los subgrupos. Atención teórica. El análisis de mi experiencia en las prácticas intensivas se puede abordar desde diferentes enfoques teóricos del campo de la educación, priorizando a los autores que reflexionan sobre la atención a la diversidad, la educación inclusiva y la gestión heterogénea. Analizaré desde los marcos teóricos y autores donde se pone en tensión la situación problemática en el aula. En relación a la educación inclusiva y diversidad, los autores Mel Ainscon y Tony Butch ofrecen un marco para identificar y superar las barreras del aprendizaje a la participación de diversos entornos educativos. Según Ainscon, la educación inclusiva implica transformar los sistemas educativos para atender a las necesidades de todos los estudiantes, garantizando su derecho a aprender en igualdad de condiciones. El enfoque del autor Boaventura de Sousa Santos está centrado en la justicia social. Su propuesta de una epistemología del sur, donde propone considerar las diferentes realidades y contextos culturales en los procesos educativos, especialmente en los estudiantes en situación de desigualdades. A partir de estos dos enfoques, la necesidad de adoptar estrategias pedagógicas diferenciadas responde al principio de equidad educativa, que reconoce las diferencias individuales no como un problema, sino como un punto de partida para transformar las prácticas de enseñanza. Los autores Carol Hahn y Thompson y el autor John Hayter analizan las prácticas en la gestión del aula y la atención diferenciada. Según Carol Hahn, con su enfoque de instrucción diferenciada, propone estrategias para abordar la diversidad en el aula mediante la diferenciación del contenido, los procesos, los productos y el entorno de aprendizaje, es decir, equilibrar la atención individualizada con las necesidades colectivas. Desde su obra Visible, analiza que las prácticas tienen mayor impacto en el aprendizaje cuando las relaciones entre docente y estudiante y la retroalimentación efectiva en contextos diversos, cuando el docente interviene en estos puntos importantes. Los estudiantes se sienten más motivados, conectados y confiados con su capacidad de aprender.
La observación y el análisis de los diferentes grupos, con sus ritmos de aprendizaje, pueden enmarcarse en una diferenciación pedagógica y la enseñanza intencionada. Busca maximizar el impacto en las intervenciones personalizadas según las características de cada estudiante. Los autores analizan la inclusión de estudiantes con discapacidad. El primer autor, David Mitchell, presenta estrategias para poder promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. La importancia de ajustar y proporcionar apoyo efectivo sin segregar estudiantes. Desde el enfoque de Thomas Haidt en la educación inclusiva resalta la implementación de las prácticas de la enseñanza, basadas en los principios del diseño universal para el aprendizaje. Propone que en un aula inclusiva beneficiar las experiencias educativas de todo el grupo considerando 3 principios fundamentales. Proporcionar múltiples formas de representación. Esto quiere decir, implica ofrecer los contenidos a través de diversas modalidades visuales auditivas para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a la información acorde a los estilos de aprendizaje. Ofrecer múltiples formas de expresión, es decir, fomentar la participación y equidad de diversas formas, no solo de las formas tradicionales como las evaluaciones escritas. C. Facilitar múltiples formas de compromiso. Diseñar actividades que conecten con los intereses. Esto implica ofrecer opciones de tareas y fomentar un ambiente emocional de los alumnos. El desafío de gestionar la diversidad en el aula de segundo grado puede analizarse como un caso práctico de educación inclusiva diferenciada. Desde un marco teórico contemporáneo se recomienda integrar las perspectivas de Aiscont, Tomlinson, para articular una propuesta pedagógica que promueva la equidad y la participación. Además, sería pertinente cuestionar cómo los principios de justicia social y el aprendizaje significativo guían la práctica docente en contextos heterogéneos. La propuesta superadora. A partir de las teorías analizadas en la relación sobre la diversidad en el aula, desafíos de la atención a la heterogeneidad en relación a mi experiencia vivida en la institución educativa durante la práctica intensiva, consideré varios aspectos, que en el momento de planificar no los consideré, como crear actividades personalizadas, agregar juegos lúdicos en los diferentes momentos de la clase con diferentes niveles de aprendizaje, obtener información sobre el interés del grupo o individual de los estudiantes. En el proceso de incentivar a los estudiantes me faltó conocer las particularidades de los mismos para generar confianza y motivación, es decir, frases que los motiven a seguir y que cambien una relación de docente-alumno